Lorenzo Michelena Arocena. Los otros dos también. Galardi y Arrobarrena. Que no. Sí, Bueno, ¿Qué? no, tú sigue, tú sigue. ¿Qué dices, Maite? nada, tú hazle caso a que te está preguntando. Sigue, sigue. ¿Y luego qué era? ¿En qué año naciste? Ah, en 1935. ¿Dónde naciste? Aquí, en esta casa. En esta. ¿Y tus padres eran? José Agustín Michelena y Galardi. ¿Y tu madre? Josefa Arocena. Arocena Arrobarrena. ¿Y tú, Ricardo? Yo nací en Francia ¿En qué año? el 18 de julio del 37. ¿Del? 37. Ah, ¿Dónde? En Cahors, Francia. ¿Y cómo llegasteis a Francia? eso ya, pues nos llevaron los abuelos y los padres. Pues no sé, pasamos por lo que nos contaron, ¿no? Pasamos la ría por aquí entre Hendaya y Irún. Y además, pues ya no sé. ¿Cómo pasasteis la ría? ¿Cómo? En un bote. Sí. En un bote que pasaba la gente entonces. Y fue muy difícil el pasar, ¿Por qué? porque había mucha gente de Irún y de toda la provincia que querían pasar. Y entonces no dejaban pasar más que a las familias con los críos y a los hombres luego. Pero primero las mujeres y los críos. Vale, ¿y qué contaba tu abuela sobre eso? Pero lo que ha dicho. Lo que me acabas de contar, de que cogieron a uno y le sacaron del... Ah, pues por eso que había tanta gente que embarcaban, pues, el más fuerte. Pero estaban entonces allí, serían milicianos, igual, no sé. No sé exactamente quién era. Y les hacían desembarcar a algunos. Daban la prioridad pues a los niños y a las mujeres. Y eso. ¿Cómo me has dicho que se llama el pueblo que fuisteis? ¿Caos? Cahors. Vale, en Caos, ¿a casa de quién fuisteis? No, emigrantes, a parar allí. Entonces allá fueron también las abuelas y el abuelo y los padres con dos chicas de aquí que las tenían recogidas. Dos sobrinas. Dos sobrinas que las tenían recogidas y eran jóvenes y las llevaron también aquellas allá en Cahors. Me parece que fueron destinados allá por la parte de los franceses, a la región de Cahors. ¿Cómo se llamaban las sobrinas? Margarita no era una. No, Sí. ahora no nos acordamos. Y Porque, la otra, la que solía venir aquí. sí, se casó con un francés y vinieron aquí pues a visitarnos a la familia después de años. Y nos visitaron y luego se marcharon y ya no tuvimos, escribían así, pero no, eran dos hermanas. Vale. Estaban recogidas aquí por la parte de la abuela. ¿Cómo era el pueblo? Oh, Cahors, pues lo hemos visto es una ciudad fuerte, o sea, Lo hemos visto 70 años después de haber estado pues allí. quería ir yo a ver aquella ciudad. Y el sobrino y la sobrina nos llevaron en la furgoneta, fuimos en coche a visitar Cahors, a ver. Y estuvimos allá y tenía yo una carta de allá mandada con unas señas. Y cuando fuimos a las señas aquellas, y habían tirado todo ya y habían construido villas. Y no, allá no sabía nadie sobre la familia aquella que habían estado viviendo por allá, españoles. Y allá estuvimos visitando, donde nací yo. Entonces, ¿vuestra madre fue embarazada allí? Claro, Pues no creo.
Claro, tú con 36 años, porque fue a los 37, No, si Lorenzo fue con 1 año o 2, dice. claro. Entonces no fue embarazada. Ah, bueno, habría tenido... por ahí estaría, ¿eh? Porque si yo tenía 1 año y le llevo 2 a este, Pues eso que me empezó fue en el 36, la contienda, bueno, La contienda, sí. O sea, vosotros fuisteis nada más empezar la guerra. eso, sí, sí. empezó la guerra. Y era cuando en Irún ya empezaron a dar fuego. A los días, 2 días o 3, entonces fue cuando marcharon allá y entonces cuando en Irún Quemaron Irún. dieron ahí fuego a las casas. Lorenzo, ¿tu padre a qué se dedicaba? Mi padre, ahora, en el anterior a la guerra, poquito antes, pues, en una gasolinera que teníamos aquí, ahí al otro lado de la carretera, ahí había una gasolinera que la pidieron construir pues, mis padres y los tíos. ¿Y vuestros abuelos? ¿Vuestros abuelos? El abuelo trabajó en coches camas. ¿En coches camas en el tren? Sí, de coches camas de Irún, de la coches camas de Irún. Y entonces tuvo que dejar para ir a Francia, pero dejó el trabajo. Tuvieron que marchar de aquí. Luego cuando vinieron de Francia, pues no le dieron trabajo. A gente de Irún les dieron trabajos a los que se habían quedado cuando la guerra y amistades. Pero al abuelo, después de tantos años trabajando, que era como encargado, le negaron entrar a trabajar. ¿Cómo se llamaba el abuelo, Lorenzo? Fernando Arocena, Urbieta, ¿Y la abuela? Natividad. actividad, ¿Y Natividad a qué se dedicaba? al bar, era el bar. Natividad, bueno, eran el abuelo Fernando y la abuela. Y mi abuela era muy borracha, y montó ahí un bar, ¿Cómo se llamaba el bar? Ongi Torre. Hicieron la casa, el Ongi Torre. Tú, Ricardo, no conociste, yo me acuerdo que me contó la abuela, no era una casa, era como una chabola casi. Y era un pequeñito bar y era trabajadora, y aquello iba más, y entonces ya a los años agrandaron la casa. Y el abuelo trabajaba en el coche y iba en el tren, hacía recreo y era el vigilante de las De los pasillos. de los de las ruedas, de los cojinetes. Revisor de las estaciones, revisaba las ruedas de los trenes. Bueno, trabajaba ahí en el ferrocarril. Y la abuela, pues muy avispada, pues montó eso y luego y le fue todo muy bien. Y vuestro- Hasta- Espera. Sí, sí. y nada, pues ahí hasta antes de la guerra me parece que lo dejaron. Y se vinieron a vivir a esta casa que le hicieron para eso. Y dejaron eso alquilado, o sea, cedido. Y ahí quedó todo. ¿Vuestra madre trabajaba? En aquel entonces no en casa. Pero luego ha trabajado. En el Luego sí, Bueno, y esto, luego trabajó. antes nos preguntaba algo de por qué fuimos o cómo fuimos. Mi padre, de joven, emigró estaba en Cuba, me parece. Quería ir a América, a Estados Unidos, pero debía haber muchos problemas y se tuvo que quedar en Cuba. Y allí vino pues bien situado. Entonces se casó con mi madre y mis madres tenían el bar, montó la gasolinera y él allí de jefazo. Y él llevaba la gasolinera. No sé cómo era el tema, ¿no? Pero y cuando empezó la guerra, pues, hubo un rumor ya, mi padre cogió todo no,
a todos y fuera de aquí. Porque ¿qué pasaba? Que él había vivido la guerra en Cuba. Varias escaramuzas. Desde allí debía haber guerra todos los días. No sé. Y entonces digo, ¿cómo? La guerra ni... No cogió, o sea, de casa no debió coger nada. Solo a la familia. Y luego, pues cuando volvimos, no había nada de lo que había dejado. Dejó bastante joyas que había traído de allá, cuando emigró de América. Y tenía muchas, todo lo dejaron aquí. Y luego cuando vinieron de Francia, habían saqueado toda la vivienda, toda la casa. Los vecinos, con toda la ropa que había tenido de la boda, la madre, de regalos, y luego sacaban en los balcones. Los vecinos que se habían quedado aquí, y la madre dice, mira, y la abuela, ¿dónde está la ropa de la que dejemos aquí? Son momentos que no sé, en tertulias es que te van contando cosas, ¿no? Entonces eso que dice él, yo no... Saquearon todo, los quedemos. Sí, nada. Y a poco tiempo murió el padre, nuestro padre. ¿Sí? Bueno, luego el padre y el abuelo, pero ya como... El padre murió y nos quedemos, el hermano y yo, y la madre y la abuela. Y el abuelo. El abuelo no tenía mucha tensión, tenía. Y de los jaleos y todo que había pasado, pues tenía la sangre ya, y nunca había bebido, era un hombre trabajador. Y total que con la tensión, luego sin trabajo aquí, y la familia, y fue a trabajar a Tejería, una fábrica de ladrillos y tejas que había aquí, y allá fue a trabajar, allá le dieron trabajo. El problema de los abuelos y el padre fue... Y el padre murió... El padre murió teniendo yo 4 años y este 6. Sobre todo fue la decepción, porque por ejemplo mi abuelo, el que era el gerente o que era de la compañía de coches Camasco, gerente no sería un encargado. Total, que el que llegaba a eso era conocido como un amigo. Y luego cuando llegó... Claro, él era de derechas y al abuelo pues le consideraban de izquierdas, solo porque tenía el hijo de izquierdas. Pero yo considero que el abuelo también. Y total que, Hilario, no hay trabajo para ti fuera. Entonces la decepción esa, es lo mismo a él que a mi padre, que se quede todo sin nada, pues eso les trastornó la vida. Y de hecho eso al abuelo le dio el ataque, era de tensión, se quedó paralítico. Y mi abuelo y mi padre habían muerto pues 3 o 4 años antes. Entonces nos quedamos la abuela, la madre y 2 estos, sin nada. Menos mal que mi padre cuando vino de América, pues tenía algo de dinero y había comprado unas tierras aquí a su cuñada, y de eso pudimos vivir. Luego, bueno, fue vendiendo hasta que ya no pudo vender todo porque nos pertenecía a nosotros. Es legítimo, ¿no? Y entonces pues ahora no ligo las cosas, se me va la olla. Y el bar se vendió entonces también. La casa esa la abuela la vendió. Y había un comprador de Irún que quería comprar por 150.000 pesetas. No, esas son historias. No, ¿para qué? No, pero Y tuvo que venderla por 50.000, que era lo que para los que vivían, los que estaban ya en el bar. No podía mandarles a los que estaban ya en el bar, porque estaban viviendo ahí. Y el otro que quería por más dinero comprar, tampoco podía comprar. Entonces se vendió por 50.000 pesetas la casa, lo que era el bar.
lo que es ahora. Y se les vendió a los que estaban ya. Y a los que estaban ya. Vale, entonces llegamos a la situación de que ha muerto vuestro padre, vuestro abuelo también, estáis solamente vosotros con vuestra abuela y vuestra madre. Eso. ¿Vuestra madre se vuelve a casar? No. ¿Cómo? ¿Vuestra madre se casa otra vez? No. 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 Vamos a echar para atrás. Cuando estáis en Cahors, ¿tú llegas a ir a la escuela? ¿Tendría...? No, no, pues era un niño, tenía 2. Bueno, cuando llegué allí tenía 1 año. Y luego pues estuvimos hasta, no sé, hasta los... Terminó la guerra. En el 39 me parece que es, 39 o 40. Y entonces sí, conocí allí. Recuerdo algunos detalles de una niña de, ¿qué tendría? Pues también 5 años o 4. Destellos así de una niña rubia, alta. Y luego recuerdo un perro. Qué cosas te quedan así. Era un perro, pero claro, me acuerdo del perro porque el dueño de la casa le cogía y decía, ven, y le ponía un cacho de comida en la nariz y le decía los días de la semana, lunes, hasta el domingo. Y el domingo, claro, si no, mientras tanto no probaba la... Cosas así. ¿Sabéis francés vosotros? ¿Sabéis hablar francés? Oh. Sabíamos, pero ahora ya no. Bueno, cuando ya vinimos de allí, pues a la escuela. Y en la escuela, pues teníamos en la escuela un maestro para una clase y éramos unos 90. 90 y 105. Y La clase que ahora dicen con 30. entonces allí pues no aprendimos. Y luego a mí particularmente me pasó que iba a la escuela pero no me centraba. Yo tenía otro pensamiento, o sea, mi pensamiento era en ayudar a casa, porque el abuelo fastidiado, sin padre. Mi madre también no había trabajado nunca, pero tuvo que ir a trabajar. Trabajó en la palmera. Iba de aquí a la palmera, andando. Y entonces, pues, para los 13 años ya estaba trabajando yo. Y antes de los 13 años también, en algunas cosas esporádicas, ayudando en una caserío. Fui a un desguace de barcos a pasajes, una piqueta a picar para donde pasaba el sobretista a cortar. Y todavía con 13 años, aquí había una casa de camineros y me dijeron, ¿no quieres venir a...? ¿Cómo que si quiero? Venga, cuando... Me presentaron a capataz, venga a trabajar con 13 años, de peón de caminero. Pero ese trabajo era bastante duro, ¿no? Pico y pala y... Sí. Y tú eras muy joven. Pero para entonces ya había estado trabajando en varios sitios. Sí, pero como mucho que tenías, 16 años. 13, dice. 13. 13. Pues por eso es que... En la carretera estuve de caminero con 13 años. Era peón del caminero ya oficial con 13 años. O sea, fíjate cómo era. Y yo con 13 años empecé a trabajar en Susundegui, talleres Susundegui, que se reparaban los vagones para la Renfe. Y ahí empecé a trabajar yo porque estábamos en casa así y poca escuela. Y a los 13 años yo ya estaba ya... Una cosita. ¿Tú qué fuiste? ¿A la Escuela Nacional? Sí. Sí, ¿Tú también? sí. Aquí Sí. en Correo de Ventas. La abuela y madre pues conocían a gente en Irún y hablaban para meternos en la Salle, pero
como éramos de izquierdas, por lo que sea, Rojos. no había sitio. A mí me hicieron una prueba, me llevaron a esta, pero nada, fuera. Y como te digo, pues yo lo que quería era actividad, sacar dinero. Y así estuve en obras públicas hasta 16 años así. O sea, 2 años Hasta los 16, porque el tío que tenía un taller... Déjame que ya le cuento, Ricardo. El tío nuestro, Agustín Lacoste, tenía un taller en Pasajes de San Juan. Y entonces este quería ir a trabajar allí, a Pasajes de San Juan. Y el tío le dijo, cuando cumpla Ricardo 14 años, venid los dos a trabajar. Pero antes tú no. No quería que este iría solo. Quería que cuando cumpliría yo los 14 años, iríamos a San Juan, los dos a trabajar. A un taller de reparación de barcos. ¿Y qué tal fue? Y yo cuando salí de Susundegui, cuando cumplí los 14, salí de Susundegui, de los talleres Susundegui, y fuimos los dos a trabajar a San Juan, al taller del tío, o tío era sociedad. Y allá estuvimos trabajando pues, casi toda la vida. ¿Pero qué era? ¿Sociedad o cooperativa? No, socios. Eran 3 o 4 socios. Eran. ¿Y qué tal era el tío? ¿Eh? ¿Qué tal era el tío como jefe? Muy bueno. Yo llegué allí y ya no pensaba nada más que eso en trabajar. O sea la cultura que he adquirido ha sido trabajando. De colegio nada. De escuela prácticamente ni la O. Pero luego trabajando, hemos trabajado como nadie. El hermano de los mejores mecánicos en los barcos. Y yo en el taller hacía de todo. Cuando venían los viajantes, decían, no hemos visto a nadie. Bueno, venía uno, decía, no he visto en todo Guipúzcoa ando de viajante y lo que estás haciendo tú. Y no tenía todavía sin hacer la mili. Ah, claro. ¿Tú tuviste que ir a la mili? ¿Eh? ¿Tú fuiste a la mili? Sí. Vale, nos contáis la mili cada uno el suyo, ¿vale? ¿Cómo? Nos contáis vuestra mili ahora. Primero empiezas tú a contar la mili y luego sigues tú, ¿de acuerdo? Sí. Cuéntanos cómo fue tu mili, tu servicio militar. Bueno, me tocó, bueno, estaba trabajando y ya bueno, el día tal hay que ir a San Sebastián, a la explanada del hospital militar. Pues me ves allá a las 7 de la mañana con una maleta, no sabía dónde iba. Y al montarme en el tren, me dicen, ¿a dónde vas, Lorenzo? ¿Cómo que a dónde voy? ¿A dónde vais vosotros? Eran quintos de mes. ¿Pero a dónde vas con la maleta? Digo, pues, pero si te ha tocado San Sebastián, la mili. Digo, no jodas. No sabía. Y, ¿En el cuartel? porque hasta entonces estamos metidos en el trabajo, pero... Y claro, había que ir a la mili. Y que, póngame un cacho de pan a la mona. Póngame un cacho de pan y chorizo, y la muda. Luego llegaba a San Sebastián y no es que me conocían más a mí que yo a ellos. Porque pasaba que nosotros nos pasábamos toda la puta vida trabajando. No teníamos ni amigos, bueno, amigos los de eso, pero de fuera del barrio. Y eso, y llegamos allí a San Sebastián, bueno. Y bueno, allí empezamos a hacer la instrucción y todo eso. Y estuvimos haciendo el periodo de instrucción en Guadalupe. ¿En Guadalupe? En Guadalupe las pasaba canutas. ¿Por? Porque llegaba el momento de la teórica, la instrucción y todo eso, pero llegaba el momento de la teórica,
joder, me tenía asado. Habrá soldados que han hecho la mili y no les han llamado una vez en la teórica para decir algo, para hablar, para contestar a las preguntas que hacían. Y a mí me hacían en cada sesión que teníamos igual 2 o 3 veces. Pues todos los días igual. Y claro, unas cosas había, otras no tenía ni idea. Y bueno, pues allí, hasta que un día me dice el teniente: ¿usted, Michelena, conoce alguna jerarquía? ¿Conoce alguna jerarquía? No sé si es el doctor o el brigada de la Guardia Civil, pues las demás jerarquías no. Pero usted está haciendo algo para que le ayuden en el servicio militar, ¿no? Está pidiendo alguna recomendación. Yo, pues total, que me habían confundido con otro y en fin, y efectivamente había uno de Irún, un navarro, un navarro que vivía en Irún, y ese tenía algún militar, un general que tenía de la familia. Y se conoce que le estaban dando la turrada al general y él dice: oye, cógemelo al tío ese y mételo en varas. Y que pensaban que era yo. Hasta que se descubrió que no era yo y luego ya... Fue mejor. Sí, pero... bueno, sí, mejor. Pero llegó el momento, un momento que nos lo reclamaron para ir a obras. O sea, tuvimos que ir a Eugi. Ahí hicimos una carretera por toda una ladera. O sea, de servicio militar os mandaron a trabajar en carreteras. ¿Eh? En una obra civil. Una carretera. Estaba hecha, el trazado estaba hecho, pero a quitar talud y eso para que pudieran pasar vehículos de guerra. Eso fue de las obras que se hicieron ¿En qué año? Joder, ¿eso qué año era? Pues yo tenía entonces 22 años. 57, así sería. ¿Vale? De los últimos que estuvimos allí, había una... ¿27? Sí, si es del 35, pues ¿Cuánto? 20 años más. Sí. Del 45. Sí, 55, sí. ¿Y había gente presa trabajando? No, éramos una compañía de Pamplona y otra de San Sebastián. Atacamos la obra por los dos extremos, una compañía a un lado. Y era un camino. Y bueno, y después llegué allí, al llegar, nos forman allí todos, a ver, fulano de tal, ayudante de tal, fulano de tal, al restaurante, al bar, ¿cómo se llama? ¿A la cantina? ¿A la cantina? Sí, a la cantina. Lorenzo Michelena, usted de asistente de los oficiales. Uy. Y claro, eso de que venía, de que me habían metido tanta leña, que ya me conocían. Y el capitán era una buena persona. Y bueno, pues asistente. Y claro, y de su oficial estaba un teniente de Irún, que se conoce que era al que le encargaron localizar quién era el que estaba Enchufado. y anduvo detrás mío hasta que se dio cuenta que este no es. Y entonces se conoce que entre el capitán y él le habría dicho algo, pienso yo, porque entre el teniente y el capitán, yo de asistente. Y entonces me di cuenta, y digo, joder, este que andaba detrás mío ahora resulta que está aquí y me coge de asistente. O sea, se portó bien. Se portaron los dos bien. Y allí estuve pues 2 meses. Bueno, al mes nos retiraron daban un permiso y cambiaban de oficiales para la obra. Y claro, llegó el momento, otro capitán y
Y yo ya dejaba de ser El asistente, ¿no? y llega el capitán ese y dice, no, este asistente que tengo no vale para nada, quédate tú aquí, déjalo. Y quédate, y dice, bueno. Pero el hombre pensó hacerme bien, pero me jodió por la mitad, porque entonces daban permiso a los que habían estado, daban un mes de permiso al reemplazo que... sí, por grupos. Me quedé sin permiso. Y entonces bueno, siguió esto. Y con él, pues bien. Pero una de las veces, bueno, en una ocasión, bajé con el jeep y el chofer y el otro, ¿quién era? El otro era un asistente de los comedores. Total, que bajamos a Eugui y al subir tuvimos un accidente que, bueno, me salvé de churro. Me quedó el jeep allí tirado, los otros dos, las piernas rotas, bueno. Y llegamos al cuartel y nada. ¿A qué velocidad venía? Sí. No, yo sí, no ando yo en, pues, no sé, 30 por hora, 30. Y con el que estaba hablando era un teniente jefe de automovilismo, o sea que conocía el tema. Y me dice, Michelena, traías más de 80 por hora cuando el accidente. Y yo digo, por lo menos, yo sabía. Total, entonces también las pasé canutas, porque me pegó un estancazo que, bueno, estaba... Pero bueno. Y eso era todo allí en Eugui. Vale, muy bien. Vamos a cambiar. Ricardo, y tú, antes de irnos a la Mili, vuestra madre estuvo trabajando primero en La Palmera. Sí. Iba andando de aquí, del barrio de Ventas, hasta La Palmera. Entonces... ¿Cuántos años hice en La Palmera? En La Palmera, yo no sé los años que había hecho, porque luego le cogieron de aquí, ¿Qué hacía? ¿Ah, qué hacía? No, ¿cuántos años ¿Cuántos trabajó? años? No sé cuántos, pero hizo bastantes años, igual 10 años habría estado. Pero luego tuvo, aquí en la carretera, tuvo un accidente que un camión, había piedras en la carretera y con las cubiertas, el camión con la cubierta, La rueda le salió una piedra y le pegó en la pierna la piedra y le hizo una herida y murió con la herida aquella, y como tenía tanto peso pues no se podía mover casi. La madre era grande, pero... y entonces con la herida aquella se murió. Pero no por aquello. No, por aquello no, pero que no se le podía curar. Y menos mal que luego entró aquí en Porcelanas y entonces ya no tenía que andar tanto ya. Bueno, entonces esa herida nunca se curó bien, ¿no? Nunca se le curó. Tendría azúcar o algo. Tendría. Vale, diabetes. Vale, entró en Porcelanas, Vidasoa. Sí, y de ahí ya se quedó ya. ¿La abuela trabajó alguna vez? No. Sí, la abuela. Bueno, trabajó en el bar. Pero después... No, hombre, no. La abuela... ¿En la fábrica de cerillas? Tú me has dicho... Espera, sí. ¿Trabajó en la fábrica de cerillas cuando volvisteis de Francia? No, Antes. antes de joven. Y nos contaba las historias. Iba desde aquí a Beovia, que está la fábrica de cerillas allí. Y en invierno, por ejemplo, para no mojar las zapatillas, iba descalza. Y la comida que llevaba era un bollito así de pan y un nuez de chocolate. Y luego cuando volvía a la tarde anochecer a casa, a rebuscar por toda la cocina a ver si había sobras de taluas. Sí, o sea que les pasaban canutas. Vale, entonces se supone que vuestra madre, cuando volvisteis ya de Francia, se mueren los abuelos y el padre, la madre se va a trabajar, la abuela se queda de checuandra aquí. Sí, eso. Vale, ¿tú vas a la escuela?
Sí, aquí en el barrio de Ventas. A los 13 años empiezas a trabajar en la tejería. Para entonces, no, en la tejería era el padre el que estuvo trabajando en la tejería. Yo en la tejería no estoy, yo estuve en Susundegui trabajando un año aproximado, o más, no, perdón. Vale, y luego a los 14 entras con él a trabajar con el tío. En el pasaje de San Juan. Sigue. Y luego, en la mili, que yo como había nacido en Francia, me dijo, oye, pues te puedes librar. Y yo no me quiero librar. Entonces, fui a San Sebastián al consulado de Francia y le dije que me habían llamado para la mili aquí, a ver si quería hacer la mili en España o en Francia. Y yo le dije, en España, ¿te quieres librar? Y dije, no. Pues entonces tienes que hacer la mili en España. Y a Francia no quería ir porque no sabía francés, y era cuando la guerra de Argelia, que era cuando todos iban ya para Argelia. Y dije, no, yo prefiero hacer en España. ¿Te quieres librar en España? Y dije, no, yo quiero hacer la mili, para no tener jaleo rojo. Y entonces me tocó aquí en el cuartel de Ventas ir a la mili. Y estuve aquí en el cuartel de Ventas, y luego de ahí nos mandaron a Carrascal, a toda la compañía, a Carrascal como, ahora no me acuerdo cómo, nos mandaron a Carrascal al campamento. En vez de estar aquí en el cuartel, mandaron a un campamento de Carrascal. Sí, de y allá nos juntemos toda la compañía, que éramos 110 me parece. La compañía de aquí, me parece, éramos 110. Que era de Colón 24, era la compañía. Y fuimos allá a Carrascal y estuvimos allá 4 meses en Carrascal, aprendiendo lo que era para lo de militar. ¿Y de allí? Y de allí, estando allí, pues hacíamos tiro, y me dieron un permiso para venir a casa. Estando allá en Carrascal me dieron un permiso para que vendría a casa, que no habían dado a nadie. Por el buen comportamiento, por el tiro, por los tiros que hacía. O sea, me dieron un permiso para venir 10 días a casa. Joder, toda la compañía, pues ¿qué has hecho, güey? Y me dieron ese permiso. Y luego estuve aquí en la granja de los militares, ahí en el barrio de La Berrea, ahí, en Irún, un barrio. Y ahí estuvimos en una granja. Me cogieron a mí para la granja. Porque éramos aquí sobre 100 o 110. Todos los de Irún, que éramos de Irún, éramos muchos de Irún. Yo no sé si seríamos 40 o yo no me acuerdo. Pero todos de Irún, todos estaban enchufados. Porque aquí, al ser el cuartel de este Ventas, pues estaban todos los oficiales en Irún viviendo. Y entonces todos tenían hasta dos, yo creo que tenían hasta 2 chicos para... Y a mí no me tocó ese chollo, tampoco quería, porque ya hubo uno de Irún, no sé de qué familia, que vino a casa, me acuerdo, a ver si quería, que hablaría con un oficial para que me cogerían de... Del chico de los recados. Sí, y le dije que no quería, yo no quiero nada, a mí donde me toque, y me mandaron a la granja de los militares. Y ahí estuve pues 8 meses, hasta librarnos de la mili, o sea, hasta terminar la mili, ahí terminamos la mili en la granja de los militares. Vale, vamos a retroceder un poquito más, mucho más. ¿Vosotros, con el poco tiempo que estuvisteis en la escuela, tuvisteis que cantar Cara al Sol o algo así? Todos los días. ¿Solamente Cara al Sol o también Por Dios, por la Patria y el Rey? Oye, no me acuerdo. Eso no. Esa no creo. El Cara al Sol, sí. El Cara al Sol todos los días. ¿Y se levantaba la bandera y todo eso? No, de bandera eso nada. Con la mano así, sí, con la mano levantada, sí. ¿Y cuál era el castigo si no...? El castigo es un palo que era como de aquí hasta ahí. Y aquel Un palo, sí. era una vara. Como Tenía 3 o 4 barras. con la que solían apuntar las pizarras, porque éramos tantos que era una pizarra muy grande. Entonces apuntaba ya la A, la B, y era con el palo aquel que era luego el que te daba.
¿Y qué tal estudiante eras? Malo. Nunca me ha gustado. Nunca me ha gustado la escuela. Pero bueno, Porque siempre, es que ya desde pequeño ya la escuela la teníamos ya, era trabajar. Porque yo también para los 10 años o para los 9 ya estaba ayudándole aquí a una tienda que había aquí y ya estaba ayudándole yo a la tienda esa, a hacer recados, a San Sebastián, a traer cosas y llevar y pedidos que tenían, Paulino Vergés. Y ese trabajaba en correos. Y era el que llevaba la correspondencia de correo del Paseo Colón, que eran las oficinas, a la estación, las sacas, que eran sacas de correo, que entonces con las agencias de aduanas había mucho trabajo. Y yo le solía ayudar a él con la furgoneta a llevar a la estación y cuando venían los trenes con el correo, con la correspondencia, subir otra vez arriba. Y entonces le ayudaba a él, a ese abuelo. Con 9 años igual. O sea que en la escuela y ayudándole a ella hasta que fui a Pasajes a ¿y trabajar. contrabando? No, nada. Sí, Ah, cuéntanos. hacía el contrabando. ¿Tú le No, ayudabas? extraperlo, ¿cómo era? Extraperlo, sí. Traían el café de Portugal a Irún. Y en Irún, con el café aquel, se montaba en las sacas de correos y se llevaba a la parte de Navarra, como en las estaciones estas que hay, una estación en Navarra, es la que hace de Zaragoza. Cafrán. No, de Zaragoza para aquí, para Navarra. Bueno, ahí hacían el cambio de club ese que se suelen decir. Y allá cogían patatas, aceite y cosas y dejaban el café allá. Entre ellos café, Café, que traían de Portugal. Y entonces todo era en correos, hacían toda la extraperlillo que hacían, ¿no? Como era entonces. Vosotros cuando volvisteis a casa estaba la casa vacía. ¿Cómo eran las cartillas de racionamiento? Sí, eran cartillas. Sí, pero ¿Cómo eran? sí, ¿cómo funcionaba eso? No. Pues se cogía en la tienda te daban, no sé si era azúcar, no, es que prácticamente no había nada. Y había cartillas de racionamiento. Y había unas cartillas que no se pagaban y había que pagarlo a la semana, que era, no pagaba, no tenía dinero y a la semana cuando, por ejemplo, cobrábamos, pues se iba a la tienda y se pagaba la cartilla de lo que debía. Y entonces... Pero eso sería particular. Claro. Ah, no. Pues, El racionamiento sí había racionamiento, yo ya me acuerdo que había de cosas, una cartilla. El pan, ¿cómo era el pan cuando vinisteis aquí? Yo no sé cómo tengo dentadura, ahora todavía voy yo al dentista y me dice, te tienes que poner unas fundas. esto, Y ahora fundas, con 85 años fundas, o con 80, si hemos estado comiendo cemento. Y se suele reír. La dentadura, joder, cuando tengo esto, contentos Que con lo que había. Era muy... con respecto al pan, claro, no entra en el tema este de... Pero, como te he dicho, trabajé en la carretera, en obras públicas. Sí, claro. Y aquí había una casa de camineros, y en ella había uno de ellos, José Miguel, el hijo del titular de caminero, porque claro, éramos camineros, pero no... Como no era, Y este tenía amistad con un médico de Irún, que tenía un Topolino, un Fiat de esos pequeños, antiguos. Sí, pero no estoy diciendo nombres ¿Quién está muerto? y es el doctor ese Sí. y el camionero, el hijo del camionero, que era casi ciego. Sí, pero el hombre se defendía, joder. En cuanto ya leo, don Ramón, ¿qué? ¿Ya está por aquí otra vez? Al médico. Calla tú, que soy más, los de ventas son más malos, tú, rojos,
separatistas y tal, y lo ponía a parir. Y una de las veces, hablando del pan, le dice: don Ramón, he encontrado 4 ruedas ahí en Gachuzqueta, en la carretera. 4 ruedas que le van a venir para el coche. Sí. Y el otro, joder, entonces se interesa: oye, ¿las ruedas qué? Venga, tengo una aquí, he traído una. Y le mete a casa y le dice: mire, y dice: ¿dónde está? Esta. Está lleno de un pan. Entonces hacían unos panes redondos así, más duros que la madre de los parió. Yo me acuerdo con el hacha. Espera. Y con el hacha. Y llega el otro y dice: esto es la rueda. No, dice usted que comíamos mal en la zona roja. ¿Y esto qué es? Me cago en 10, ¿por qué te hago caso yo a ti? O sea, para que veas lo que era el pan. El médico es que cuando venía a visitarle al abuelo para la tensión, que le tomaba la tensión, el médico de la Rañaga, le tomaba la tensión, pero antes de entrar al cuarto, iba a la cocina y levantaba la tapa del puchero. Yo me acuerdo, chaval, antes de entrar la tapa del puchero, y ya le tenía a la abuela sacado el caldo. La Rañaga. Una cosa, ¿vuestro padre y abuelo tenían alguna ideología política? ¿Cómo? ¿Ideología política del abuelo o del padre? El abuelo no, y mi padre tampoco. Ahí el único que tenía era el tío, el padre de Fernando, del primo. Ese sí, ese luchó en el frente. Ese es uno de los que le llevó a la abuela y a la madre eso hasta la embarcación. ¿Y ese que era el tío Fernando? Sí, el padre de Fernando. Pero que esto no los conoce a Fernando igual. Fernando. Que creíamos que eran de ventas, pero son de edad. Tú no lo conocerán a Fernando Arocena. Y ese le llevó a la madre, a la hermana, a su padre y el padre nuestro, y les embarcó. Y él es el que le cogió a uno que ya no había sitio, a Muñoz de Irún. Muñoz y Muñoz, la gente de Adana. Le cogió y dijo: fuera, que primero son las mujeres y los críos. Y le sacó de la embarcación. Y luego ya, cuando les dejó, que ya era al día siguiente ya era claro, es el que anduvo por aquí en Jaizquibe, no, en Peñas de Haya, Picoqueta, y en Picoqueta él, cuando vino ya de Marruecos él, aquí, con los amigos, que tenía todos los amigos de aquí, y es el que dijo dónde estaban en Picoquetas enterrados. Y es cuando fueron allá, y mira, aquí, en donde sacaron luego fueron los restos. Sí, la exhumación que sí. Y él hizo toda la guerra por toda España, estuvo en todos los frentes, estuvo por todos los lados. Al último, no sé si de Valencia, no sé de dónde, se tuvo que ir a Argelia. En Argelia, como a los franceses no le podían ver, porque era también, no sé, por la política que llevaban, se tuvo que ir a Marruecos, que Marruecos también entonces, los franceses, y anduvo siempre... ¿Y dónde terminó? Terminó, pues una vez, lo cogió y... ¿Cómo fue? De Marruecos. ¿Cómo fue? ¿Dónde? ¿A Marruecos? A Casablanca, luego. Y luego vino aquí. No. Luego vino a visitar a la familia. Vino de Marruecos. Y en Algeciras le quitaron el pasaporte. Me cago en él. Y vino en el Talgo. Que digo, si han hecho algo bueno en España, es el Talgo, que han puesto el Talgo. Y vino aquí sin pasaportes. Pero como en Irún tenía muchos amigos de cuando la guerra, Celaya y todos eran... Pues entonces fuimos un día por San Marciales a visitarle a Celaya, y el otro era otro día que era el presidente de la sociedad Nave. Y le dijo que me han quitado el pasaporte a Celaya. Y yo, Chigurri, le llamaban Chigurri al tío. Chigurri, no te apures, esto ya lo arreglaremos nosotros. La guerra no hemos ganado, pero en Irún mandamos nosotros, le dijo. Y
Al día siguiente, o a los días, no, al día siguiente no, porque eran San Marciales, a los días le llamaron y que iría ahí. Tenía el pasaporte en la mano, Celaya. Tenían, entonces en Irún era... Y le dio el pasaporte, coge el pasaporte y a Marruecos derecho. Y luego ya, en el 75, no sé qué año sería, después de morir Franco, es cuando vino ya a vivir aquí. Se había casado con Marruecos, tenía el hijo Fernando, y ya vino aquí a vivir. Y se quedó aquí a vivir. ¿Qué se casó? ¿Con una marroquí? No, eran de Valencia, me parece. Ah, también refugiados. Ah, pues muy interesante esto. Está muy bien. Y luego cuando vino aquí, pues fue a trabajar con nosotros, a Pasajes, donde el tío. Pero tenía también la sangre igual que su padre, igual que el abuelo. Y le entró la gangrena. Vale. Porque tenía azúcar y se quedó casi como ciego. Y le tuvieron que cortar una pierna. Y ahí murió, no sé, con 75 años. ¿No? Sí, es lo malo de la diabetes. El azúcar por las nubes. Y aquí pues, tenía amigos por todos los lados. Aparte de Picoqueta, en Ganchirusqueta también hubo algún... ¿Dónde? ¿En Ganchirusqueta no hubo No. alguna escaramuza, la guerra civil? En Ganchurrizqueta hubo un cuartel, ¿no? Ahí tenían Un destacamento había. tenían a los que estaban haciendo las obras de todas las carreteras de esta zona. Los tenían ahí. O sea, los presos Sí. trabajadores. Había un destacamento de militares ahí en el Churiquita de Vidorreta. Otro No. había la subida a Peñas de allá. Pero no eran militares, ahí tenían a los prisioneros, haciendo a los trabajadores. Los penales, lo que acaba de decir él, sí. Claro, había unos cuantos soldados para custodiarlos, para... ¿Tú les viste trabajar? ¿Eh? ¿Viste trabajar a esa gente? ¿Sí vi trabajar? Porque tenía aquí, en el barrio aquí, había un garaje, era un frontón de Chapartegui. Y ahí subieron el depósito, o sea, donde tenían los camiones los militares. Y solíamos estar nosotros ahí jugando con ellos. Habían igual 20 camiones ahí. Pero, Cuando la guerra. que tenían. pero aquí no estaban los... Y entonces, cogían de ahí, iban a la presa de... ¿Cómo la presa que está que han quitado ahora? La de... ¿San Antón? No, sí, la de... Joder. ¿Que de ahí cogían qué? La gente de aquí cogían los soldados y los camiones, iban a trabajar, a pasar toda la semana Pues a la presa de... Joder, Articuza. Ah, A la presa de Articuza. Y estuvieron allá trabajando mucho y arreglando todas las pistas esas de las carreteras. Y luego iban a trabajar a la carretera que va a Lesaca, haciendo el túnel de Aguiña. Y eran soldados y de todo había ahí. Pero los soldados no trabajaban, trabajaban los... Sí, eran presos, ¿no? aquellos que eran... ¿Cómo vestían los presos? ¿Eh? ¿Os acordáis de cómo se vestían los A presos? los presos no los veíamos casi. No, solamente a la policía que estaba cuidando. Aquí de militar, los choferes eran militares todos, pero andaban con los... De militar andaban. ¿Los camiones eran azules? ¿Cómo? No, de gris, de como ahora, los ¿Cómo es de militares. color sería, no? ¿Qué es? Eran coches rusos. No, Camiones, pero los camiones que llevaban a los presos, ¿de qué color eran? Ah, color ¿eh? los mismos que ahora, que andan del mismo color, del verde o... Sí, sí, sí. Y hubo aquí, el garaje tenían ahí arreglaban todos los camiones y todo. Y andaban por todas las carreteras. A la carretera de Jaizkibel también le hicieron entonces. La de que sale a San Juan, de Onyarbi a San Juan, también hicieron esa carretera. La que va a Peñas de Haya a Lesaca. ¿Un momento, chúpate? Luego los soldados que estaban aquí pues se casaron con chicas de por aquí del barrio. Ah, normal, ¿no? Que uno de Santander, otro de Amagro, era de Murcia, no sé qué. Te voy a contar
que igual no encaja en esto, no sé. Pero estando en la mili, como te he dicho, estuvimos allí en obras y dieron permisos a todos. Y a mí me jodieron. Vine de allí a currar al taller. No, al taller no. Pues entonces no tenía... Vine aquí, no, me llevaron al cuartel, el cuartel de instructor, a enseñar a desfilar. Y una de esas y me dieron un mes de permiso. Sí, ahora. Y estaba trabajando en el taller y me llevó un parte de la Guardia Civil que me presentaría enseguida al cuartel. Joder. Y como te he dicho, tuvimos un accidente en Neuilly con un jeep que lo deshicimos y luego heridos otros. Y digo, pues cago en 10, el problema del jeep. Vine a casa, cogí el dinero que tenía ahorrado y bueno, me voy para el cuartel, no sé lo que pasará. Llego allí y joder, era para ir a la guerra a Ifni. ¿A qué? Para ir a la guerra a Ifni, África. Era cuando España, los marroquíes, aquella invasión que hicieron al Sahara, le tocaba ir allí, que fue una compañía de aquí de San Sebastián, de Loyola. Y llego y eso, a llegar a Loyola, iba a pasar al puente ya para entrar al cuartel, y allí estaba el teniente ese que te digo que era de Irún. Dice, hombre, Michelena, ¿sabes a dónde vas? Yo no sé. Y decía, joder, ¿de dónde vas? Que me van a meter un porro, pensaba yo, por lo del jeep. Y me dice, preséntate al capitán, porque vais a la guerra a Ifni. ¿Qué? Vais a la guerra a Ifni, ya está formada la compañía. Y preséntate al capitán, que te aprecia mucho, y lo más seguro te llevará de eso. Me cago en la leche. Ya voy allá a la puerta del cuartel, y al entrar ya enseguida el cabo guardia, a ver dónde va usted, a ver cómo se llama. O ya te tomaba la afiliación, y bueno, ya presentarte allí a la cosa. Y había otros allí, había uno de Alegría de Oria, joder, estaba cagado, pero cagado. Yo hasta entonces no había, pero así por lo menos pues vete a la guerra, ¿no? Mintegi Gil era Shecha. Tenemos que escaparnos como sea. Joder, escaparnos como sea. Si tenemos aquí el nombre ya en el cuerpo de guardia, en cuanto pase cualquiera y diga, a ver, fulano de tal, ¿dónde está? Ya no la tenemos montada. Hemos estado aquí y nos hemos escapado. Y este Gil tuvo suerte, pero era cabo y tenía que salir a la guardia de vigilancia en la calle. Y faltaba un cabo. Había 2 o 2 más que estaban preparados para eso. Y que salieron los 2. Salieron los 3 de guardia, de vigilancia. Yo me meto al cuartel y digo, joder, ¿ahora qué hago yo? Y yo pensaba eso, esconderme, ¿no? Porque me decían, escóndete, Michelena, escóndete. Y yo, joder, escóndete, y tengo esto aquí, que es normal que pidan al cuerpo de guardia cuántos han entrado, ¿no? Para ya meterlos en la compañía que iba para irme. Y yo, que le den por saco. Oiga, bueno, y veo en la lista, llega un sargento, y dice, oiga, venga aquí. Y yo, joder, ya me ha pillado. Va. Y me dice, a ver, toma la lista esta y vete para redactar una lista nueva. Pasarla limpio. Y yo leyendo los nombres y digo, buen 10. Estábamos todos los que habíamos estado en obras, más luego todos los de por aquí de la zona, de Irún y esto. Y yo, buen 10, están aquí todos los compañeros y yo, joder, y a mí si me reclaman en el cuerpo de guardia y no estoy, pues me van a meter un lío de la Virgen. Y digo, me cago en que sea lo que quiera, que toma por culo. Y me presento al oficial que estaba de guardia con la compañía que estaba formada para ir de allá.
para ir a la guerra, que estamos... Y... a la brigada, cuando me presento al sol, a la brigada, y dice, hombre, otro más para venir. Bueno, y me dice, bueno, espera un poco que el capitán está recogiendo viendo el material que hay que llevar para allí, el armamento, para presentarte a él. Allí sale el capitán, el coronel y el teniente coronel. Y se despide de ellos y viene a la compañía y me dice, hombre, mi chilena. Y era el capitán que había tenido esta. Y el tío tuvo un detalle de, bueno, y me dice, bueno, entonces, ¿qué? Es el sol a las nubes. Dice, entonces te vienes para Vini. Y le digo, ¿a Vini? Y le digo, y yo lo que usted ordena, mi capitán. Y me dice, por suerte o desgracia tiene que ser así, lo que yo diga. Pero tú, ¿qué quieres, venir o quedarte? Y yo, como prefiero quedarme. Pero lo que usted ordene. Yo se lo metí a él y me dice, bueno, lárgate por ahí, que no te vea, venga, lárgate. Y eso todo delante de la compañía que estaba formada para ir ahí. Y cuando iba a presentarme me decía, mi chileno, no te presentes, no seas tonto. Bueno, me pusieron a parir. No te presentes. Y luego al revés, ya me dijo que me marchase. Cuando se dice, ¿pero qué le has dado? ¿Qué has hecho? Mi chilena, ¿qué has hecho? Yo no he hecho nada, presentarme a él y nada más. Total, que me salvó de ir a Vini. Y de la compañía esa murieron, me parece que 3 o 4 y 11 heridos. Y bueno, pasaron canutas. Total, que yo creo que él sabía que yo me había pasado allí todas las obras sin permiso ni nada. Y yo creo que me ayudó ahí. Y total, que me dejó de ir. Luego, a la vuelta de todo eso, lo mataron. ETA. Y lo mismo que me hizo a mí ese favor, hizo a casi todos, distintos favores, ¿no? Permisos, esto, lo otro, tal. Era un oficial, pero lo indagué, ¿qué ha pasado? Pues que él se ha ofrecido con la compañía para ir a Vini, pero que se presente él, pero la compañía no tiene por qué meterlos a la guerra. O sea, os dio a elegir. Os dio a elegir en realidad. Os dio a elegir si ir a la guerra o no. A mí sí, pero a los demás soldados no. A los demás a la fuerza. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el mando? No sé si interesa que... ¿Por qué no? En realidad, para que sepa en el mundo también que no por ser capitán del ejército eres mala persona. No, si yo creo que precisamente lo mataron porque era una persona y atraía a muchos vascos, porque él estaba enamorado de los vascos. Pero loco, ¿eh? Ya no ves la diferencia. Efectivamente, se veía diferencias, ¿no? Pero claro, ¿qué le vas a pedir a un campesino que está en Burgos, en Palencia, hostia, trabajando como un desgraciado, todo torcido, sordo, como yo ahora, jodido de un lado, jodido de otro, porque ya para cuando iban a la mili ya estaban más baqueteados que la más de los parió. Chicos, vamos a tener que terminar la entrevista. Ya que no quieres decir el nombre. Ya que no quieres decir el nombre. El nombre del capitán. Venga, Bataiki. ¿Cómo era? Lorenzo Rodríguez, me parece.
ahora una cosa más alegre. Vosotros habéis sido jóvenes. ¿Eh? Habéis sido jóvenes los dos. Y habéis oído muchas canciones. Sí, muchas. Vale. Esas romerías que antes se hacían, ¿no? ¿Os acordáis alguna canción que fuese de la República, de tiempos de la guerra, que se cantase después? Yo no. ¿O que hayáis cantado en alguna sociedad? A la vía de despedida se cantaban todas las canciones vascas, pues yo no sé ninguna. He oído todas. ¿Y cantantes no sois? No, ¿Cantante? yo nunca. ¿Cómo? ¿Tú te gusta cantar? No, no tengo... Oír, sí. Mira, trabajaba en Pasaje de San Juan. Entrábamos a las 7, ¿no? Sí, el tren de las 7 aquí en Ventas cogía. Tenías que levantarte, Muy bien, dice. ir a San Juan a las 7. ¿Y sabes cuándo salía yo de trabajar? ¿A las 8? ¿Eh? ¿A las 8 de la tarde? Lo más temprano. Y pasarnos noches trabajando bueno, pero así. Entraba un barco con avería y venga. Estaba aquí durmiendo en casa, el teléfono, a las 2 de la mañana. Oye, de Fuenterrabía igual. Me acuerdo uno de Fuenterrabía concretamente. Este de las 2 de la mañana. Lorenzo, que no nos arranca, que no nos arranca el motor. Joder. Ahí para ponerse en marcha y a la mar. A casa a las 2 de la mañana, cuando llegabas ya aquí, eran las 5 o las 6, o 3 para allí. Llegabas allí y no sabía yo cuándo iba a volver, porque tenías allí igual 3 o 4 barcos con averías para reparar. Y venían los inspectores y claro, me tocó a mí, como llegar de los primeros que llegaba ¿cómo se diría? Los que llevaba al taller, ¿no? A elegir gente para, bueno, tú a este barco, tú a este, tú a este. Y luego, hasta que se ponía en marcha el barco y salía, daban las tantas. Ricardo, ¿y alguna canción de la abuela o de la madre? Joder, la abuela todas. Pues cántame una. No sabe. Va a virulao. No sé nada, nunca me ha gustado escuchar. Y he tenido amigos que cantaban todo, hasta sabían, o de Chomín, y se sabía lo de los curas de la misa, sabía toda la misa. Canciones todas, antiguas todas. Valían para eso. Yo nunca Mira, yo me acuerdo he estado en los mejores sitios de escuchar, pero no. de niño, ¿sabes con qué me dormía? Marcar Serena Lava. ¿Sabes la canción esa? ¿Vale? Que es más larga que la madre que la parió. ¿Has dicho? No, 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 es que no. Sí. Marqués Serena Lava. Pues todos los días para dormir me tenía que cantar esa. Y claro, lo mismo aquí que en Francia. La abuela sabía todas las canciones en vasco, canciones antiguas todas. Y luego tenía aquí, la que vivía aquí, la pastora, la vecina. La pastora. Ella iba cantando la porcelana, iba por la carretera cantando canciones antiguas todas. A trabajar cantando iba aquella. Cantando que le oías de casa antes el cantar era mucha. Por eso. Sabían toda la gente antes sabía más toda esta de canciones, era, no sé, aprendían enseguida todo. Y yo, por mucho que escucho, nunca he tenido. Ahora, he oído a la gente cantar, a todos, cantar, pero bien. Pero nunca he sido yo en sociedades. Yo no abría la boca. Joder. A ver, Lorenzo, Ricardo, ¿tenéis alguna foto de vuestros padres? Sí, arriba ya tengo yo. ¿Sí? ¿Puedes traerlas en un momento? No sé. No me acuerdo ahora yo cuántos años, pero unos 65. La abuela vivió más. ¿La abuela vivía más? Eso vivió. ¿Y
cuántos años pilló entonces la abuela? ¿Eh? La abuela entonces sería muy vieja cuando murió, ¿no? La abuela pues, tendría los 90 años, cerca. 90 años. ¿La abuela de qué murió? Un ataque al corazón. ¿Sí? ¿Y tu madre? Mi madre tenía varios problemas, pero una encefalitis le dejó. Me hace estas preguntas y a mí me da, porque no he recopilado, he vivido para el trabajo. Me he dado cuenta. Me ha tocado revivir cosas del trabajo, pero bueno. Yo estaba en casa así y me decían, me llamaban por teléfono, Lorenzo, prepárate que tienes que estar mañana en Galicia. Me cago en cojo el coche a Galicia, a Canarias, a África, a Estados Unidos, a Canadá, a Venezuela, a Chile, a Argentina. Pues de oye, para mí coger esto y al avión pero claro, vas allí a solucionar un problema. ¿Y qué pasará? Llegas allí y tienes que localizar el problema y luego solucionarlo. A veces, como llegar a Canadá y llegar y huelga de aviación por los gustos. No es que haya huelga de que paran los aviadores, tal. No, los que llevan las maletas. Entonces, como no pueden suplirles a esa gente, tiene que ser ellos, por si no. Sí, eso también. Pues 15 días para volver de Argentina para aquí. Tenéis por lo menos 15 días. ¿Y cómo le conociste a ella si siempre estabas trabajando? Por casualidad. No, que ya la conocía, la tenía ya fichada desde cuando tenía 16 años, así igual. Joder, ¿cómo pelas? 17 años tuve fichado. Sí. ¿Eso dice? Eso dice, o sea... Bueno, Irún antes era mucho más pequeño que ahora. ¿Más? Que Irún era mucho más pequeño que ahora. De gente, íbamos todos a la Plaza San Juan a eso, A bailar. pues de vista o de lo que sea. Tampoco vivía yo mucho más lejos, vivía en el Ichu, ahí en el otro barrio. Ah, bueno, o sea, estaba cerca la cosa. Pero antes de empezar a salir, ya me vine yo para ventas. Claro. Yo no, mis padres vinieron ahí a una fábrica que había y vivimos 4 o 5 años ahí. Y bueno, pero entonces ya nos conocíamos. O sea, ¿ya erais novios? No. Se Novios conocían, no. se conocían solamente. No se dejaba acercar, ¿no? No, novios a los 25 años nos hicimos novios sin andar nada, ni bailar tan siquiera, y a los 26 y medio nos casamos. Antes era así, ¿no? Sí, ¿Y tuvisteis hijos? sí, 2.